Buen día, gente, ¿cómo andan? Hoy estamos en sábado, ya les digo, sábado 13 de diciembre del 2025. Son exactamente 7 menos 20 más o menos de la mañana y estamos en sábado. Bueno, como sea la historia, acabo de subir un blog que lo programé para que se estrene el día martes, que es donde les cuento un poquito cómo empezó mi mes de diciembre, entre la ruptura del borcego, la compra de la compu, eh, tuve que comprarme nuevamente borcego nuevo, en fin. ¿Qué tengo ganas de hablar en este video? No sé. Yo que dije que quería hacer contenido de calidad. Bueno, vamos a tocar un tema importante, gente. Se van a cumplir, se va a cumplir, mejor dicho, un año desde que vine de la provincia de Buenos Aires a Mendoza. Yo este video lo grabé dos veces, literal, en dos oportunidades distintas. eh, Porque bueno, para mí es una fecha importante el 22 de diciembre porque para mí implica un antes y un después en mi vida. Y un antes y un después bastante doloroso. ¿Sí? Yo deseo poner nuevamente en contexto eh, por qué para mí es un quiebre en mi vida y por qué es doloroso. Para el que no me seguía en mi anterior canal, TaboWay299, y me empieza a seguir en este canal, yo soy de la provincia de Buenos Aires, de una localidad muy chiquitita llamada El Pato, Centro Agrícola El Pato, en el partido de Berazategui. Esto es zona sur de la provincia. Yo no soy porteño porque no nací en Ciudad Autónoma, soy de la provincia de Buenos Aires. Aunque mucha gente por ahí en el interior o acá en Mendoza me dicen porteño porque bueno, estoy viniendo de la provincia de Buenos Aires, pero yo no soy de la ciudad, soy de la provincia. Y estando en Buenos Aires yo vivía bueno, en una casa con mi madre biológica, y tengo un hermano más grande que él vive ya hace más de 10 años, creo, si no mal recuerdo, en la ciudad de La Plata. Eh, y después tengo a mi papá vivo, pero bueno, están mis papás separados de que yo soy chico. Entonces, nada, pasaron cosas en la convivencia que se fueron profundizando después de la pandemia. Y en especial lo que se profundizó fue mi desgracia laboral. ¿Sí? Yo voy a hacer un mea culpa y voy a ser 100% honesto en esto porque quiero dejar en claro que no es que, ay no, yo no me di cuenta, no sabía, no, no. Yo siempre tuve pleno conocimiento de mi realidad y de mi contexto. Yo fui alguien que siempre se buscó y se generó oportunidades laborales. A mí nunca nadie, pero nunca nadie me dijo, dame tu currículum que yo te ayudo a entrar a tal lado, o te hago el puente, o nunca conseguí un trabajo gracias a. ¿Sí? Siempre, todos los trabajos que yo fui teniendo en la provincia de Buenos Aires me los generé yo, porque yo me elaboré un currículum, eh, los mandaba por mail, si salía en un aviso clasificado que entrevistaban, iba y me presentaba a la entrevista, podía salir bien, podía salir mal. Y la realidad es que a raíz de mi diagnóstico, que ya lo dije en otro video, yo soy HIV positivo, yo pasé en primera persona lo que es un despido consecutivo en cada uno de los empleos. Aunque siempre en mi entorno cercano de familia se consideró que yo era problemático, quilombero, que algo hacía para que me despidan, como que yo me mandaba mi parte y por eso no tenía antigüedad o no progresaba en un puesto de trabajo. Y es difícil cuando alguien que, no les digo goza de buena salud, cuando alguien no tiene una patología como la que vos tenés, en donde hay tanto estigma girando en torno, te entienda, te comprenda y se ponga por un ratito en la suela de tus calzados. Entonces, esto fue lo que pasó estando en mi casa. Yo deseo aclarar en este video
creo que en algún otro video lo pude haber dicho. Yo puedo entender y puedo empatizar con el sentimiento de mi madre biológica, que ya pasó los 40 y no recuerdo si, sí, pero creo que ya pasó los 50 años también. Yo puedo empatizar con su situación de mujer, de haber estado mucho tiempo al frente de una casa, dándome de comer a mí, semejante huevón, matándome el hambre. O sea, son cosas que yo nunca negué, nunca dije esto no pasó. eh, Nunca, o sea, no, o sea, siempre fui consciente de eso. Y gracias, o sea, no puedo decir otra cosa más que eso, gracias. Tristemente después de la pandemia, y lo sé en carne propia, se endureció muchísimo más a la hora de que te den un puesto de trabajo, que te hagan el test de HIV sin tu consentimiento, cuando legalmente te tienen que notificar y te tienen que pedir consentimiento para que te hagan la prueba, para saber si tenés o no la patología. Yo creo que eso fue lo que nunca se entendió en mi casa, que la gran mayoría de las veces que yo me quedé sin trabajo, no es porque el trabajo a mí me aburriera, me cansara, me pareciera monótono y me pareciera una porquería y hacía algo para que me despidan. ¿Qué persona en su sano juicio va a aceptar que lo pongan en blanco, que te pongan un seguro de vida, una RT, una obra social, aportes previsionales? Y como yo contaba en mi anterior canal, yo siempre cuidé los empleos porque de eso dependía mi tratamiento médico. Yo desde el 2012 que fui diagnosticado con el HIV, hasta el 2011, hasta el presente 2025, jamás, pero jamás hubo un día que yo dejé de tomar mi medicación. Jamás. Para que esa magia sucediera, cada vez que yo me quedaba sin un trabajo registrado, sin un trabajo en blanco, yo tenía que moverme yo, porque nunca mi mamá, mi papá, mi hermano me fueron y me hicieron un trámite de continuidad médica, ¿sí? O sea, yo tenía que ir con el telegrama de despido, tenía que ir con la nota de baja de la obra social, que he tenido mucho tiempo SECAC por elección, a pesar de no ser de comercio. OSECAC trabajaba con la clínica del doctor Estambulián, o más conocida como Helios Salud, ahí en Constitución. Entonces, nada, mientras a mí me hacían los aportes, yo me hacía los estudios de laboratorio ahí, me daban la medicación, o sea, y siempre para consultas más específicas, es decir, llevar los resultados o si me pasaba algo, iba a mis infectólogos del Hospital Muniz. Yo siempre dije lo mismo, o sea, a mí me pasa algo a nivel salud, prefiero una y mil veces caer en el Hospital Muniz porque yo vi cómo sacaron gente de la muerte. Entonces, a ver, yo solo sé lo que es tener que ir a Superintendencia de Servicio de Salud, comerte una fila enorme de espera, tener que llevar documentación para que te saquen del CODEM, que es la revista de obras sociales y prepagas, y una vez que quedás exento de eso, ellos te hacen una nota y vos con esa nota te tenés que ir al hospital público para que el hospital público te siga dando el tratamiento. Por eso les digo, o sea, ¿qué persona va a cometer el cagadón de hacerse echar o de perder un laburo sabiendo que de ese laburo depende un tratamiento que es costoso? Pero más allá de eso, como manifesté en algún video anterior, una de las cosas que yo más extraño de trabajar en relación de dependencia es tener tarjeta de crédito. Yo recuerdo lo que es ir a Cristóbal Colón, lo que es ir a Kevinston, lo que es ir no sé, a Adidas y comprarme una remera, por dar un ejemplo, que sabía que salía cara, en 2 o 3 cuotas. Y a mí me descontaban un porcentual todos los meses de mi trabajo. O sea, y me he dado comodidades trabajando siempre en relación de dependencia, como por ejemplo
cuando me fui de vacaciones en el 2016, 17, 19, que viajé a Posadas, Misiones, el gusto de poder pagarme un hotel donde paré transitoriamente, donde pude tarjetear cosas que después las pagué en cómodas cuotas. Entonces, yo creo que mi entorno más cercano empezó a sentirme a mí como una carga para sus vidas. Y a esa carga, a esa molestia de che, porque a mí me lo dijeron, no un día, me lo dijeron muchas veces que yo era un parásito, literalmente, se cansaron de llamarme parásito de mierda, literal. Claro, cuando vos estás en el momento y estás en el lugar, es como que te fumás la situación, agachás la cabeza o contestás, pero no tenés dónde salir, porque yo realmente mientras estaba en Buenos Aires, en esa casa, que como le dije a las psicólogas, para mí era una caja de zapatos, porque es chiquitita la casa de Buenos Aires, era 2 habitaciones, un comedor, cocina y el baño, y después patio adelante y patio atrás. No es que tenés un altillo, un subsuelo donde poder esconderte. Entonces yo la verdad que no veía salida y no veía escapatoria. Entonces el quiebre del 2024 fue mi segundo ataque de pánico. Todo comenzó con ese bendito ataque de pánico que tuve en el mes de agosto y que a mí me bajó este mensaje a la mente de Gustavo, esta realidad que estás pasando actualmente, esto que estás atravesando, ya no te pertenece, basta, o sea, que se acabe esto. Y con esa intención de ponerle un fin a determinadas conductas que yo no las entiendo, pero también comprendí que no las tengo por qué entender, no las tengo por qué analizar, es que yo fui a una comisaría que está en la localidad donde vivo con la intención de denunciar maltrato psicológico. En la actualidad, acá en Argentina le están dando mucha bola a lo que es la salud mental. Y honestamente, pasar un ataque de pánico no es agradable, porque además de que sentís de que te morís, en muchos casos sentís falta de oxígeno y otras cosas biológicas, como me pasó el día ese que hice mucho pis. ¿Sí? Bueno, cuando yo fui a hacer esa denuncia en el mes de agosto, esto es como una intro para que se entienda. Cuando yo fui a hacer esa denuncia en el mes de agosto, el policía a mí me preguntó en qué momento mi madre, que fue la que me gestó y la que me parió y me dio al mundo, cambió de actitud conmigo. Y yo menciono un hecho que atravesamos mi hermano y yo, porque lo atravesamos los dos de chicos, que fue un abuso sexual. Y el policía me dijo, bueno, pero vos ¿qué querés denunciar? ¿Querés denunciar el abuso sexual? Que me parece grave, si nunca se denunció se puede hacer algo, por más que haya pasado mucho tiempo, o sea, pasaron 30 años. Pero esto se puede denunciar y yo puedo pedir en la denuncia que a tu mamá la vea un psicólogo. Y yo les soy honesto y lo vuelvo a insistir porque en el anterior canal lo dije en videos y lo vuelvo a decir en este. No fui con la idea de denunciar el abuso. Honestamente no fui con esa intención. Y fue lo que terminé denunciando. Sucedió en agosto del 2024. En septiembre del 2024, yo recibo una notificación de la Comisaría de la Mujer, en donde una jueza recibió la denuncia de mi madre biológica contra mí, acusándome de violencia de género. Claro, el papel solamente decía violencia de género. Yo nunca atravesé una situación así porque nunca tuve parejas mujeres y no estoy tan al tanto ni de los procedimientos, ni de qué pasa en esos casos, ni cómo se le auxilia a la víctima, la verdad que ni idea. Entonces, bueno, me vi obligado a tener que buscar una abogada pública, obviamente, porque no tenía cómo costear una abogada privada, pues no. A ver, yo en ese momento, 2024, estando en Buenos Aires, mi pensión era con el bono.
sin mentirles, creo que 160.000, 140.000 pesos. Incluido el bono, ¿eh? O sea, con el bono de 70.000 que viene congelado hace años, eso es lo que yo cobraba para el año pasado. Entonces, como que esa incomodidad de mi mamá en que yo no estuviera trabajando, en que yo me volví una carga para ella porque me estaba dando de comer, porque yo no aportaba como ella esperaba en la casa, la llevó, mejor dicho, en su mente a crearse una historia. Yo creo que un poco motivada, incentivada por algunas amistades, que es mejor perderla que encontrarla, porque para mí no hay nada peor que gente que te ponga en contra de tu propia sangre. Para mí no hay nada peor que eso. Pero bueno, cada uno elige con quién relacionarse o con quién no. Y, bueno, mi mamá fue a decir cosas gravísimas a la justicia. Es una denuncia civil lo que mi mamá hizo. Pero lo más grave, lo que a mí me traspasó, fue la acusación de que yo la quise matar. Y entre otras cosas, como que expuso que sentía en riesgo su vida y demás, ella pidió la exclusión del hogar. La jueza que intervino, la jueza que recibió la causa de la comisaría de la mujer, o a través de la comisaría de la mujer, perdón, la fiscalía, en donde está la jueza que recibió esta causa o esta denuncia, dijo, bueno, vayan a terapia 6 meses y veamos qué se puede hacer en 6 meses para que se puedan llevar mejor. Y ella, como letrada, en este 2025, les hablo para marzo, para abril, tenía que decidir si yo seguía en el domicilio o me sacaba por la fuerza pública del hogar. Porque era hacer abandono de persona por mi diagnóstico, por mi patología de paciente inmunocomprometido. Yo tengo 1000 cosas que me protegen a nivel legal, básicamente por mi enfermedad. Pero en este caso, yo no me sentí protegido, me sentí totalmente vulnerado y me sentí envuelto en una historia totalmente para mí fantástica, porque le reitero, es verdad, yo con mi mamá no me llevaba bien, no es que yo le hacía mate todas las mañanas y que nos hacíamos chistes y que hablábamos de la vida y la tenía como confidente, vamos a ser honestos. Pero de ese extremo a casi no hablarse, a decir que yo quise acabar con su vida, para mí fue un montón. Y en los últimos meses, que fueron los últimos 4 o 3 meses estando en Buenos Aires, yo pasé por todos los estadios sabidos y por haber de la depresión. Y honestamente estaba como bloqueado porque quienes me escuchaban, y les hablo de lo que instrumentó la justicia, me incentivaban y me motivaban a, bueno, te tenés que hacer de herramientas y irte de esa casa. Y yo estaba en un estado de, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Con quiénes? ¿De qué manera? O sea, realmente no pensé nunca que me iba a ir por de esa casa. Les juro, con una mano en el corazón, pensé que jamás me iba a poder ir de esa casa. Entonces, como que me dieron valor las personas que me fui encontrando en el camino a tomar un salto al vacío. De decir, Gustavo, o sea, entendé que lo intentaste todo, porque lo intentaste todo. Yo recuerdo de la época que trabajaba en relación de dependencia y tenía tarjeta de crédito, haberle, por ejemplo, hecho regalos a mi mamá, regalos que los recibió con total desprecio, desde sandalia, desde cartera, no sé, realmente muchas veces le di regalos a mí. Creo que lo único que recibió con alegría fue un perfume que era costosísimo de Juleriaque, que es una cadena de perfumerías que está en varios shoppings. Y eso creo que fue lo único que recibió con alegría porque era un perfume hermoso y era importado, creo. Pero
yo de algún modo u otro me di fuerzas a mí mismo de alguna manera, de darme la manito a mí mismo y de decir, Gustavo, ya lo intentaste todo. Y la vida te está diciendo que acá no tenés que estar. Honestamente no tenés que estar y no tenés que estar y no tenés que estar. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vas a caer? ¿Cómo vas a caer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Todo a descubrir. En noviembre, cuando yo salgo de hacerme la primer pericia psiquiátrica, que me la hizo una licenciada de la Defensoría Pública, yo salgo de ese lugar totalmente seguro de lo que me dijo la profesional y de que me tenía que dar ánimos y de que me tenía que salvar a mí mismo porque no me iba a salvar nadie. Nadie iba a hacer la caridad de decirme, vení, te doy las llaves de mi casa, quédate unos días. Nadie. Fue que escribí a un par de personas que conocí acá de Mendoza, que nos conocimos por Instagram. Eso es para mí el mayor boom, el mayor flash. Y me arriesgué en noviembre a comprarme el pasaje para venir a Mendoza. Yo jamás, les juro, jamás vine a esta provincia. No recuerdo haber, sí, creo que en la escuela algo en geografía habré estudiado, algo habré entendido. He visto cosas en la tele, que siempre te pasan programas de viaje, qué sé yo, en más de un canal. Pero nunca me vi yo acá. Arranquemos por ahí. Nunca me vi yo acá. En diciembre, el 21 de diciembre, yo me subo a un colectivo en la terminal de Retiro. Y a ver, a ustedes les debe pasar si toman un transporte público. Vos tenés que ir a hacer un trámite, vos tenés que moverte de un lugar al otro. Y vos sabés que la única forma de llegar si no tenés vehículo es subiéndote a algo que vos sabés que te va a llevar. Literalmente yo vine con esa sensación de Buenos Aires acá. Yo subí a un transporte público que sabía que me iba a traer, con la total inercia, con la total cero expectativas, temeroso de venir acá y que no me abran la puerta del lugar donde me iba a hospedar, porque estuve gratarola, temeroso de, che, y si no puedo seguir mi tratamiento médico acá, bueno, ya de todo eso lo hablé en mi canal anterior, pero hubo todo un lore para poder recibir mi medicamento acá en Mendoza. Temeroso de no poder volver a hacer algo que me genere plata. Y yo les juro, en este año, que se está por cumplir el 22 de diciembre, todo se fue dando una cosita tras otra. Y lo primero que aprendí, y literalmente es así, la primer traba que yo tenía para salir de esa casa de Buenos Aires era yo. O sea, era tirarme al vacío. Porque ¿qué puede pasar más que salir mal o salir bien? Este año que yo llevo acá en Mendoza, no les voy a mentir. Todo no fue bien, todo no fue color de rosa, todo no fue alegría, porque yo llegué en diciembre y sin mentirles, yo estuve llorando hasta el mes de abril, no, perdón, mayo o junio, yo estuve llorando. Y no me da vergüenza decirlo, porque es por lo que atravesé. Estuve hasta mayo, junio llorando. Conocí la nieve por primera vez, algo que cuando nevó en Buenos Aires yo no lo presencié porque yo estaba viviendo en Posadas Misiones. Y de hecho cuando me lo contaron, yo dije, esta gente cayó en las adicciones porque dije, en Buenos Aires, nevar. Bueno, acá conocí la nieve por primera vez, conocí un frío que nunca había experimentado, pero eso es otra cosa. El calor, bueno, el calor se asemeja mucho al de Misiones, básicamente, pero nada más que allá hay humedad y acá no hay. Esto es como estar dentro de un microondas. Siempre voy a decir lo mismo. Pero, hete aquí, que terminé descubriendo esto, ¿no? Que el primer impedimento para evolucionar y para desestancarme a mí mismo, soy yo mismo.
Porque me machacaron mucho tiempo. O sea, literalmente cuando te dan en la mente, te dan en la mente. Y a veces las agresiones, que era lo que esa noche que Fabiola Yáñez salía por la tele a contar que Alberto le había levantado la mano. Y yo le quise explicar a mi mamá, porque todo empezó así, mi ataque de pánico. Yo le quise decir a mi mamá que hay distintas formas de agresiones y una de ellas es la psicológica. Imagínense ustedes lo que era para mí conseguir un trabajo y llegar contento a la casa y decirle, mamá, conseguí trabajo. Y lo primero que mi vieja me decía, en vez de decirme, ay, hijo, te felicito, era, a ver cuánto durás, porque de cada lugar que entras siempre estás poco tiempo. Así era la motivación que yo recibía en la casa. Entonces, eso sumado a otras cosas que son hirientes y van a seguir siendo hirientes. Y yo tengo que aprender a vivir con esas heridas. Literal. Yo tengo que aprender a vivir con esas heridas. Así como yo, de mi lado, tengo que aprender a salir a flote. La otra parte, que es mi madre y que sé que está con vida, bueno, también tiene que aprender a seguir a flote sin uno de sus hijos, hasta que se vaya de la tierra. Ojo, no le estoy deseando la muerte. Lo que estoy diciendo es que a mí, en los años de vida que le queda, no me va a volver a ver ni un pelo que no tengo. Ni un pelo de la ceja me va a volver a ver. Como mucho. Y si me sigue, me va a ver a través de YouTube. Y como mucho. Y que agradezca que me puede ver. Porque les voy a ser honesto. Ya no iba a hacer más videos para la plataforma. Pero después agarré y dije, ¿por qué no? ¿A qué le tengo que tener miedo? Cuando yo le pedí permiso a ella, por sobre todas las cosas, pero cuando yo le pedí permiso a alguien para hacer algo de mi vida, cuando yo era pendejo y se me había metido la idea que lo mío era la vida de clausura y la vida de oración y que quería ser monje, yo nunca le dije a mi mamá, ¿me dejás? Yo me iba, me tomaba el palo, o sea, nunca pedí autorización, consentimiento, aprobación, jamás pedí eso. Sí voy a reconocer que desde chiquita siempre tuve estas ansias como de querer ser, destacarme y querer sobresalir. Y la verdad que todo esto que a mí me vino a pasar el año pasado, como les digo, para mí fue un quiebre, porque les reitero, yo vine recontra inseguro a esta provincia, recontra inseguro. Y para no perder el hilo, esto que yo les digo del machaque mental, ¿no? Era, sos un inútil, sos un inservible, sos un parásito, sos un sidoso de mierda, sos un vago, y sos esto, y sos aquello, y sos lo otro. Y yo, la peor de todas, literal, como iba a decir Juana de Arco. No, no es Juana de Arco. Tampoco, ¿cuál era la que hizo? Bueno, hay una película que se llama Yo la peor de todas. Bueno, no me acuerdo la historia de qué santa es. Bueno, hay una historia de una monja, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, que hay una película que se llama Yo la peor de todas. Yo, al quedarme sin trabajo, literalmente, pasé a ser el peor de todos. El peor hijo, el peor ser humano, el peor conviviente, el peor todo. Ahora, una cosa es estar desempleado, una cosa es ser HIV positivo, una cosa es ser homosexual y otra cosa, gente muy distinta, es querer quitarle la vida a alguien. Literalmente es algo que yo no le deseo a nadie, pero a nadie atravesar una situación así. A nadie. Porque es horrible, porque tenés la sensación de que vas a ir en cana en cualquier momento, de que te van a llevar preso, y el broche de oro, que lo conté en mi anterior canal, y lo vuelvo a repetir en este, fue cuando me enteré que a mi mamá le dieron un botón antipánico. El día que yo me enteré de eso, a mí se me prendieron todas las alarmas, porque yo dije, che, pará, primero que esto es grave lo que ella está diciendo, pero después que le están dando bola a algo que es falso, a algo que es mentira.
Porque es mentira. Yo no es que un día llegué como loco a mi casa, agarré un palo y le empecé a dar con un palo por la cabeza a mi mamá. Porque eso sí sería decir, tengo miedo por mi integridad física, mi hijo me quiere matar. Gente, jamás pasó eso. Jamás. Pero bueno, en la psiquis, en la mentalidad, en la realidad de mi mamá, sí pasó, o sí ella se autoconvenció de su propia mentira, por decirlo de algún modo u otro. Y como a mí me lo hicieron entender, ella está parada en una postura. Y no importa que la jueza o que los psicólogos terminen diciendo no tenés personalidad violenta, no sos agresivo, porque les reitero, pasé 2 pericias psiquiátricas. Y yo no les voy a decir toda mi vida, pero gran parte de mi vida a mí me vieron psicólogos, ¿sí? Entonces, más un psiquiatra. Y a todo esto es, al presente, al cumplirse 1 año de esa denuncia, lo poco que yo sé, les hablo hasta marzo, abril de este año. Capaz que después de abril un hada bajó, le tocó la frente y a mi mamá se le prendieron las luces y fue un psicólogo. Capaz. Pero yo no sé si ella es muy consciente de lo que hizo. Ella me sacó de su vida. Ella pidió la exclusión del hogar y en esa exclusión viene la orden de restricción de alejamiento, para que se entienda. O sea, el hecho de yo no poder acercarme a ella bajo ningún contexto. ¿Y bajo qué contexto me voy a acercar yo a ella? O la voy a llamar por teléfono, la voy a ir a visitar. Si ella, en su denuncia, en lo que le pidió a la justicia, es esto, que yo no esté en esa casa. Bueno, ella lo pidió que yo me vaya a Buenos Aires, tampoco la justicia me lo pidió, ni mi abogada, ni la psicóloga, ni nadie. Yo tomé la decisión de venirme lejos. ¿Saben por qué? Porque esto lo dije en el anterior canal y en algún video, pero capaz que no se me prestó tanta atención. A mí me dijeron, Gustavo, mira, esto es simple. Si a ella le molestó que vos contaste en una red social que denunciaste el abuso sexual y que ella no hizo nada, si vos seguís hablando en esta red social o en cualquier otra y te sigue denunciando, pero vos estás a kilómetros de distancia, esa denuncia no tiene sentido, ¿se entiende? O sea, ¿bajo qué contexto ella va a decir hoy, a 1 año que ya no estoy más casi en Buenos Aires, que yo quiero acabar con su vida cuando yo en su vida ya no estoy más? Porque ella hizo muy bien los deberes para que yo no esté en su vida. Empezó haciendo cosas para que le pierda cariño. Pero siempre dentro de uno queda esta cosa como de respeto, pues yo siempre entendí que fue la que me dio a la vida, ¿se entiende? Y yo veo a gente vieja, por ejemplo, donde yo alquilo hay un hombre que se llama Julio, que es bastante grande, que en algún momento Julio se va a empezar a cagar, se va a empezar a mirar encima y qué sé yo, y Julio no tiene hijos. ¿Y quién va a estar para asistirlo en ese momento? Imagínense si él, no teniendo hijos, puede estar en una situación así. Imagínense ella. O sea, bueno, este video no es para hablar de ella, pero es para darle un contexto de por qué para mí fue un quiebre el 2024. ¿Y por qué fue que tardé hasta mayo o junio en darme cuenta que estaba en Mendoza? Y en ese darme cuenta fueron pasando otras cosas que en mi anterior canal las ventilé mucho por ahí como con bronca, qué sé yo. Pero se me fue presentando trabajo. Espérense que me está dando el sol. Se me fue presentando posibilidad de trabajo. Se me fue presentando oportunidad de alquiler. Se me fueron abriendo puertas, gente. O sea, y yo vine sin expectativas. Y esta provincia a mí me devolvió de algún modo u otro, aparte de que estoy como un poco cebado, me devolvió la oportunidad de sentirme útil, de sentirme digno, de sentirme capaz, cuando me hicieron convencer por mucho tiempo que no iba a volver a ser capaz, que era un incapaz, ¿sí? Porque en parte el sistema te lleva a creer que sos un incapaz, que te tenés que hacer una pensión porque por esta enfermedad del orto ningún laburo te quieren, tu familia no te quiere, y fíjense,
está bien, estoy trabajando en negro, me encantaría estar en blanco, pero no están dadas las condiciones porque mi empresa no paga bien, ¿sí? Te paga como si fuese una cooperativa. Y entre esto que yo hago acá, más lo que cobro de mi pensión, me estoy pudiendo mantener solo en Mendoza. Me estoy pudiendo mantener solo, gente. Y todo esto me fue cayendo la ficha después de julio. Y nada, es como, para mí fue un choque muy fuerte encontrarme en una provincia que, les reitero, ni me imaginé, ni me vi, ni proyecté. Y es resetearte de cero porque tenés que aprender a conocer calles, conocer localidades, moverte en un transporte público, relacionarte de cero con gente que no te conoce. Acá estoy pasando por primera vez homofobia y discriminación por mi sexualidad, cosa que en Buenos Aires jamás me pasó. Recién acá en Mendoza estoy experimentando eso. Entonces, este año, que se va a cumplir ahora el 22 de diciembre, pero les pido perdón porque tengo rejas en la ventana, está saliendo el sol, ¿sí? Son un poquito más de las 7. Ya les digo, son 7:15 casi. Y nada. Puedo ponerme la sombra o que me dé el sol. Entonces este año para mí fue de una evolución personal. Una evolución que jamás esperé. Honestamente. Porque yo no les voy a decir, yo quiero morir al lado de mi mamá. No, honestamente no. Pero tampoco pensé que iba a vivir una vida lejos de mi mamá. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Cuando van a hacer una denuncia a la justicia, lo que piden en la justicia es la exclusión del hogar. Y con eso viene una restricción de alejamiento. Entonces, hoy, 13 de diciembre del 2025, no se pueden hacer las desentendidas y seguir preguntándole a mucha gente: ay, no sabes nada del Gusti porque no me llama, se fue, no viene de visita. ¿Cómo voy a ir de visita? ¿Cómo la voy a llamar por teléfono? ¿Cómo voy a verla a la cara? Yo sentiría vergüenza, pero ¿saben qué? De buscarla directamente. Yo sentiría vergüenza de volver a la casa y de decirle: mamá, dame cariño. Gente, 38 años tuve, ahora tengo 39. 38 años. Y ese cariño que yo necesitaba jamás apareció. Jamás apareció. Imagínense ustedes si lo voy a empezar a buscar ahora. No, estoy tranquilo, gente. Estoy muy tranquilo. Demasiado para mi gusto, pero estoy teniendo paz. Y ahí puedo como compararlo con una frase que en algún momento mi hermano me dijo: estoy pagando mi libertad. Bueno, a un costo muy alto, ¿eh? A un costo muy alto estoy pagando mi libertad. Tengo que pastillar. No me quiero hacer muy extenso, pero les reitero. Yo vine sin expectativas y estando acá comencé a pensar en qué quiero hacer el próximo año. Como les conté en el anterior canal, y puede ser que haya mencionado ya en este, y si no lo mencioné lo vuelvo a decir. Yo para mis 40 quiero hacer el Cerro de la Aconcagua. No voy a hacer cumbre, porque yo sé que no voy a hacer cumbre. Porque para eso tenés que tener un buen estado físico y ya me dijeron, te tenés que preparar como, no sé si 6 años antes o 3 años antes. No sé, el otro día le conté a alguien y me tiró esa. Entonces, pero tenés que tener un buen estado físico y tenés que prepararte no sé cuántos años antes. A ver, gente, yo no sé cuánto tiempo voy a estar vivo. Yo les voy a ser honesto, me estoy cargando la botellita con agua. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar vivo. Pero el tiempo que yo esté vivo, con esta pseudo tranquilidad, quiero hacer cosas que me hagan bien. Y miren, cuando subí el cerro al Chayao, el cerro Arco, mejor dicho, con mi amiga Jessie, yo me sentí bien. Me gustó, no lo vi difícil. Nunca había subido una montaña. Y dije,
escúchame, después de esto, ¿qué impedimento puedo tener? ¿Qué obstáculo, qué dificultad me puede presentar la vida que me va a decir esto no es para vos? Bueno, ahí está. Anoche me traje la compu que me compré con mi esfuerzo, porque me rompí el culo laburando todo el mes de noviembre, porque estoy proyectando no estancarme ni como pensionado ni como vigilador, y quiero estudiar algo a distancia. ¿Y saben qué es lo positivo? Que la gente para la que yo estoy me motiva y me incentiva a que lo trate de hacer. Gente, estas posibilidades, me estoy pagando un alquiler, un techo, tengo un laburo en negro, pero no importa, pero tengo un laburo, y me puedo comprar una compu, y quiero estudiar, quiero hacer algo en la vida que me haga sentir todavía más útil. Y esto no es para refregarle nada a nadie, es mi crecimiento personal. Es la historia a la que una situación del orto, como una acusación tan grave, me empujó a vivir y a transitar. Entonces, literal, gente, ¿cómo no voy a celebrar como si hubiese nacido un 22 de diciembre? Para mí es una fecha re importante. Y lo tengo que decir, porque les reitero, para mí el 22 de diciembre representa en mi vida personal un antes y un después. Tengo que cerrar el libro de guardia porque mi idea hoy es escaparme un poquito antes. Entonces, yo creo que lo dije en mi anterior canal y lo vuelvo a decir en este. Yo no tengo narcisismo. Hay muchas cosas en la vida que nunca logré concretar porque no soy una persona ambiciosa, avarienta. No es que cuanto más tengo, más quiero. Todo lo contrario. Me da todo más miedo. Pero aprendí que con miedo y todo, tengo la capacidad de afrontarlo y de agarrar y decir, loco, pero pará, yo también me puedo merecer tener un techo, me puedo merecer tener una compu, me puedo merecer tener un título profesional y me puedo merecer subir al cerro de la Concagua. ¿Y le tengo que pedir permiso a alguien? ¿Le tengo que pedir consentimiento, aprobación? No, solamente yo. Gustavo, como siempre, existe gracias a Gustavo, porque es así. Pero bueno, tenía ganas de hacer este video porque en mi anterior canal, donde subí muchos videos que por ahí, bueno, fueron tomados como... y yo ya dije, por ahí no fui muy valorado en muchas cosas que conté. Yo siento que hay muchas personas de este otro lado de la pantalla que me pueden estar viendo que tal vez están atravesando situaciones muy parecidas. No solo tienen que ser HIV positivo, pueden tener quizás cualquier otra patología, pueden ser que tengan, no sé, que le falte el título primario, el título secundario, que tengan algunas trabas por ahí para poder independizarse en la vida. Pero gente, escúchenme, si yo, con todo lo que me fue pasando, lo estoy pudiendo hacer, con 40 años, pero lo estoy pudiendo hacer, ¿con cuánto más lo puede hacer quizás una persona de 20, de 25, de 30? Así que, si alguien te viene y te dice parásito, decile gracias. Decile gracias. Porque esa persona en realidad no se está dando cuenta que lo primero que está haciendo es poniendo distanciamiento entre esa persona y vos. Y después va a crear un monstruo. Porque literalmente pueden crear un monstruo. Yo no considero que a mí me haya perjudicado todo lo que me pasó. Porque les reitero, me quisieron muerto, asegurándose que pase hambre, no lo lograron. Me quisieron preso con una falsa denuncia, no lo lograron. Y fíjense cómo Dios me retribuyó, cómo la vida me retribuyó, cómo el destino me está poniendo oportunidades y posibilidades que, les reitero, en Buenos Aires no tenía. Entonces, yo, en lo personal, lo único que le puedo desear a esa persona que provocó este presente es gracias y suerte en tu vida. Y ojalá que el día que te velen y que te entierren, estés rodeada de muchas personas que te quieran. ¿Viste? Porque todos merecemos amor y cariño. Todos, ¿eh? Todos merecemos amor y cariño.
Pero ¿sabes qué? También todos merecemos relaciones sanas. Y en las relaciones sanas no existe esta cosa de gente que te quiera poner palos en la rueda, que no quieras evolucionar, que no quieras crecer, ¿viste? Entonces, tristemente, a mí me tuvo que venir a pasar todo esto de otra manera, porque no lo puedo decir de otra forma. Todo lo próspero que yo vengo teniendo fue a raíz de algo que yo lo sentí como una puñalada que jamás esperé. Y es algo que no se lo deseo a nadie, porque es horrible. Otra gente en mi misma situación, en donde la familia no entiende lo difícil que es quedarse sin laburo por tener HIV, lo difícil que es todo, básicamente, y encima que te tiren semejante mierda, o semejante fardo, o semejante acusación, gente, realmente hay personas que se quitan la vida. ¿Ustedes me ven a mí ahora con ganas de quitarme la vida? No. A mí al principio, como les digo, sí me dolió. Me dolió un montón. Porque les reitero, como me dice todo el mundo, una madre es una madre. No va a tener un clon, no va a haber alguien que la va a venir a reemplazar. ¿Se entiende? Pero bueno, hay que aprender a seguir, ¿verdad? Y si hay algo que con el paso del tiempo yo he aprendido, que un tropezón no es caída. Que lo que no te mata te hace más fuerte. Y lo que nunca atravesaste o experimentaste, te pasa para que aprendas. Que te puede pasar, que no estás exento de que te pasen cosas malas, de que te acusen de cosas que no hiciste. Pero bueno, ¿cómo están esas personas hoy día? Yo, a kilómetros de distancia, lo único que espero es que esas personas tengan paz. Que esas personas puedan dormir tranquilas. Y que sean conscientes, vuelvo a repetir esto, que en su velorio y en su lecho de muerte, en su lecho de muerte, en su velorio y en su entierro, esta persona no va a estar. De eso estoy 100% seguro. Porque es lo que pidieron en la justicia. Al pedir la exclusión, automáticamente que sigue la restricción por alejamiento. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Las desentendidas? Las de, ¡ay, yo no sabía! Y bueno, ¿qué les puedo decir? Jodete. Jodete por haberle hecho caso a las amigas que seguro habrán estado ahí como pájaro carpintero, dándole en el bocho para que reaccionen así. Porque la verdad, gente, que todo el mundo, cuando yo les conté, a la gente que me conoce a mí, que la conoce a ella hace años, che, me culpó de que le quise quitar la vida, todo el mundo me decía, ¿qué? ¿Qué? Hasta yo, ¿qué? Pero bueno, gente, como les digo, de todo se aprende. Así que bueno, ya hemos cerrado el libro, ya acomodé las cosas, yo en un ratito me estoy yendo, pero como les digo, tengo ganas, o tenía ganas, de hacer un video en relación al primer año en que estoy en Mendoza, porque les reitero, yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, les voy a ser honesto, pero sí les puedo decir que Mendoza me está mostrando, primero, que hay gente que no es hija de puta. Porque les reitero, acá estoy teniendo posibilidades que en Buenos Aires no tenía. Hay gente que me está diciendo, vos vas a poder, a diferencia de allá. Que en vez de decirme, vos vas a poder, me decían, a ver cuánto podés. O a ver durante cuánto vas a poder. Entonces, yo estoy contento y orgulloso de, no sé si tanto de mí, sí de que yo me animé. Y después de que las cosas se fueron como acomodando y se fueron aplanando y se van a seguir aplanando, si Dios quiere. Pero yo no quiero dejar pasar esta fecha como si nada pasara, porque les reitero, yo me siento muy bendecido en la situación actual que estoy atravesando. Así que nada, como les digo,
el 22 de diciembre es mi primer año de vida nueva y contento de poder sentir que voy hacia adelante. No sé hacia dónde voy, pero sé que voy hacia adelante. Y este canal, o lo que yo comparto en este canal, tiene como finalidad eso, mostrarle a los demás que se puede.